soy periodista. Todo lo demás fue periodismo. Lo empecé en La Nación y lo sigo todavía en La Nación mucho otro lado, ¿no? Así que eso ha sido mi argumento central, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que tengo una gran virtud, que es soportarme. A veces no me soporto. No, yo no odio a nadie. Diría que a los que odié, terminé por comprenderlos. Bueno, mi núcleo afectivo es mi familia, ¿no? Elena, los chicos, todo. Muy familiero. Yo creo que está sobrevalorado en la Argentina la adaptación. El argentino vive adaptándose y lo curioso es que tiene éxito, cree que tiene éxito adaptándose y en verdad no tiene éxito, es siempre el mismo. Bueno, hubiera dicho hace un año el fútbol, ¿no? Pero ya hoy en día lo estimamos mucho. Más que nada es leer, leer mucho. Gracias por invitarme. ¿Cómo el periodismo se puso más fuerte, digamos, dentro de sus vocaciones iniciales por la religión, por la academia, por la facultad? ¿Por qué triunfó el periodismo finalmente? Vino muy fuerte de entrada, ¿no? De entrada me atrajo una atracción, casi un enamoramiento, ¿no? Y no me dejó. Pero usted fue seminarista por poco tiempo. Sí, 10 meses. En verdad, salí del colegio y entré al seminario y el día que entré no me gustó. Y duré 10 meses en decirlo. ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Quiere que le confiese lo que me gustó? Levantarse a las 6 de la mañana y bañarse ahí nomás. Eso fue insoportable. ¿Y qué fue lo del periodismo, lo primero que lo enamoró? Bueno, yo creo que como lector de diarios, ¿no? Como lector de La Nación, la realidad me pasaba por ahí, ¿no? Y me acostumbré y todavía estoy acostumbrado. Pero la formación universitaria a veces tiene como un rigor y dar clases que el periodismo tiene otras licencias. ¿Cómo hizo para convivir con ese mundo de rigor, de enseñanza, de aprendizaje, con el mundo del periodismo que tiene como aristas mucho más resbaladizas? Sí, es más resbaladizo. Pero también es más amplio, por ser resbaladizo, abarca más, ¿no? Pero cómo el catedrático finalmente se doblegó ante el periodista. Yo lo he visto como algo complementario. El catedrático puede profundizar, el periodista es más universal, quizás más superficial, pero en definitiva quizás llegue más lejos, ¿no? ¿Tuvo vocación de ser político? De hecho, fue funcionario una vez. No, nunca tuve vocación de ser político. La verdad, yo a veces me representaba a mí mismo como el periodista que ve las peleas en el ringside. Siempre están cerca, pero nunca sube al cuadrilátero, ¿no? ¿Y su breve paso por la función pública en el gobierno de Guido, cómo resultó? ¿Se sentía incómodo? Sí, me sentía incómodo, la verdad. Sentí fuera de lugar. ¿Por qué? Bueno, porque el periodista tiene una condición extraña, ¿no? Está cerca, pero no está ahí.
Son dos vivencias completamente diferentes, ¿no? Pero de pronto ahí se conjugó, tuvo que cruzar tuvo que hacer uso de sus recursos periodísticos. Por ejemplo, siempre se recuerda el famoso comunicado 150, ¿no? Cuénteme un poco cómo fue No, el aquello. comunicado 150, yo en esa época había una gran división. Yo he sido muy amigo de los militares y sigo siendo. Y en ese momento era más amigo de los azules que de los colorados. Sí, siempre. Siempre fuimos amigos de los azules. Entonces los azules éramos institucionalistas. Queríamos que hubiera elecciones, que hubiera sistema, ¿no? Y los colorados eran gorilas, es la verdad, ¿no? Tengo muchos amigos colorados, por supuesto. Ya a esta altura son amigos todos. ¿Y el comunicado qué decía? No, el comunicado se emitió cuando empezó la lucha azules colorados, ¿no? Y en el fondo era una exhortación, decía, nosotros estamos dispuestos a luchar para que el pueblo vote. ¿Usted está dispuesto a luchar para que el pueblo vote? Y había muchos colorados que no estaban dispuestos a luchar por eso, ¿no? Escuchemos. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Jorge Rafael Videla, cuando explica, creo que a Nacho López, en la sí, famosa lo explicó, sí. conferencia de prensa. Los desaparecidos desaparecieron. Digo, más allá de su amistad personal con los militares, ¿no cree que fueron, desde el punto de vista político, una verdadera desgracia? Porque digo, primero rompieron la República, después el fraude patriótico, después surgió el peronismo dentro de los militares y finalmente terminó con una gran matanza en la última dictadura militar. Claro, bueno, fueron cosas que pasaron, pero la vocación de los azules era democrática. Lo que pasa es que las circunstancias no eran democráticas. No, por eso ya le digo todo. Digo, la república que había hecho la generación del 80 se destruye en el 30. Y de ahí en adelante hasta el 76 son series aguisados. Digo, ¿cuál era la ilusión que como los militares fuera un partido, ¿no? Un partido más? Fueron en el diálogo del siglo XX de la política argentina protagonistas. Bueno, ellos quisieron, las intenciones eran claramente políticas y democráticas. Lo que pasa es que las circunstancias van distorsionando los objetivos, ¿no? Y además, ¿sabes lo que pasa? En la lucha política de esta característica, los protagonistas van cambiando sus roles, ¿no? Entonces uno se encuentra de golpe al lado de otros que no tienen nada que ver con uno y están ahí, ¿no? Usted en los 90 hizo una autocrítica con respecto digamos, a lo que había sido el tema de los militares, de estar cerca. ¿Qué recuerda de aquello o qué piensa que hoy...? Bueno, yo los militares que conocí realmente los admiré. Me parecieron gente honesta, bien intencionada y quizá profundamente ingenua. Creer que podían armar un país casi ideal, que después no se daban los hechos, ¿no? Yo tengo 4 hijas entre 21 y 28 años y nacieron en democracia, después del 83. Y cuando uno dice que gobernaron en el país los militares, les resulta tan raro como decir gobiernan los bomberos. Es decir, ¿no era raro? Nos acostumbramos, digamos, a que los militares cada tanto tenían que venir a corregir y al final las correcciones no se daban o se profundizaban los problemas. ¿Y cómo era hacer periodismo con esa alternancia de gobiernos civiles débiles y dictaduras a veces débiles, otras fuertes? Dictablandas, ¿no? Algunas, ¿no? Otras fueron muy duras. Algunas fueron muy duras, sí. ¿Y cómo era hacer periodismo, digamos, en los periodos de excepción, de estado de sitio, de censura? Bueno, el estado de sitio llegó casi como un hábito, ¿no? El estado de sitio era algo casi, no digo normal,
pero se lo esperaba. No se lo deseaba, pero sabía que iba a ocurrir. Claro. Pero no le resulta una paradoja, digamos, usted estuvo también en el 55 en los comandos civiles, que los militares parieron al peronismo, ¿no? Fue un golpe militar, el del 43, de donde surge el riñón del peronismo y hasta hoy siguió. Con Perón también fue muy crítico en los dos primeros gobiernos, pero al final hizo como una reivindicación del último Perón. Sí, yo me reconcilié con el último Perón totalmente. ¿Por qué? Porque Perón estuvo de vuelta. Perón creo que finalmente entendió. Le costó entender, pero entendió. Pero no le dio el tiempo, fue muy corto, ¿no? Bueno, la Argentina es un país difícil para encontrar fórmulas que todos se sientan representados en ellas, ¿no? Nos es difícil convivir, encontrar fórmulas que nos conduzcan al mismo lugar. ¿Cree que el periodismo tuvo algo poco o mucho que ver con la caída de Ilia? Esto que siempre dicen de Primera Plana, de Timerman, de Confirmado, ¿era tan fuerte, digamos, como...? Era fuerte, yo estaba ahí en Primera Plana y realmente no lo quisieron nunca. Y después Ilia era una buena persona, pero parece que no tenía uñas. Era muy complicada conducir a Argentina en ese momento y él no tenía las luces para hacerlo, ¿no? ¿Cómo empezó periodismo? ¿Qué es lo primero que hizo en periodismo? No, yo empecé en La Nación, directamente, donde termino, donde sigo, ¿no? Y ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Cuál fue la primera tarea? Bueno, la primera tarea mía era leer La Nación, ¿no? Así que ahí fui formando mis percepciones políticas, ¿no? Pero después, ¿qué le tocó cubrir? ¿Le dieron algo estrictamente? Antes de ser columnista, digo, cuando era cronista. ¿Era cronista? Bueno, yo diría que casi siempre fui columnista. ¿No hay en el columnista a veces como una tentación de prever lo que va a pasar y muchas veces la realidad va por otro lado finalmente? La realidad es humillante. La realidad es humillante. Es humillante, ¿no? Para el columnista. Sí, porque uno cuando cree que llegó a entender, ahí sale un acontecimiento que lo desmiente. Ajá. Y sin embargo siempre el columnista trata de anticipar, ¿no? ¿Usted se arrepiente de cosas que escribió? No, yo no me arrepiento porque en el momento que las escribí estaba convencido. Ahora que las haría diferentes, sí. Ajá. Porque, digamos, hay un aprendizaje en todo esto. No, y además usted se las lee ahora, sabe cómo fue finalmente la historia. ¿Sabe que me pasa una cosa curiosa a mí? De vez en cuando en las colecciones leo y no me reconozco. ¿No se reconoce? ¿Quién escribió esto? ¿Pero qué? ¿Alguien muy diferente? ¿Alguien mejor? ¿Alguien peor? ¿Otra persona? Diferente. Ajá. ¿Qué es lo que aprendió con el tiempo? Y aprendí que siempre hay que aprender, que hay mucho por aprender y me parece que es un falso orgullo, una falsa soberbia, pretender que uno ya sabe. Y al principio usted se sentía con la juventud por ahí más que claro, se devoraba el mundo. Cuando era joven era más soberbio, ¿no? Ajá. ¿Qué debe tener un buen columnista de política? ¿Qué cosas debe tener? Bueno, primero no tiene que casarse con nadie. Y después ir aprendiendo. Y después, cuando se retira, que ya estaré próximo, me farán 30, 40 años, darse cuenta de que el aprendizaje continúa. Pero usted admite, y en esta misma charla, que fue muy amigo, sigue siendo muy amigo de los militares. ¿No se sintió como un microclima? Sí, de una generación, ¿no? Yo fui muy amigo de los militares azules, de López Afranc, de todos ellos, ¿no? Después de los otros no tengo nada que ver. Escuchemos.
Piazzolla, tantos años, ¿no? 68 al 89. Y yo con Bernardo tuve una relación de amigo, lo quise mucho como amigo. Después nos apartamos un poquito. La política los separó, ¿no? Sí, porque éramos dos caracteres diferentes, ¿no? Yo era una especie de rumiante y él era él tenía impromptus, ¿no? Un showman. Irrumpía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que en el esquema de Tiempo Nuevo estaba muy bien eso, porque él iba para adelante y usted estaba atrás, pero con la pregunta o con finalmente la conclusión. Empezó así. Él era el periodista del programa. Él llevaba el programa y yo sacaba las conclusiones. Sí. Y después con el tiempo se invirtieron los roles. Entonces yo empecé a sacar conclusiones, ¿no? Y él hacer reflexiones. Y yo le decía, mira, Bernardo, pensar, no se puede empezar a pensar a los 45. O empezás a pensar a los 18 o no pensás. ¿Que Neustadt no había pensado antes? No. ¿No? Porque pero tenía como un instinto, él era repentista, ¿no? Él reaccionaba rápidamente, y yo más bien era rumiante, ¿no? Eran dos caracteres. Lo quise mucho como amigo, mucho, sí. Mucho. Y al catedrático, la televisión, porque una cosa es saltar de la facultad a las páginas de La Nación, pero de la facultad a la televisión, ahí, ¿qué sintió? ¿Qué fue sintiendo? La televisión, yo todavía no he terminado de entender la televisión. ¿Qué es lo que le cuesta más entender de la televisión? Porque, en verdad, en el columnista, que es lo que yo creo que soy, las conclusiones vienen al final. Y en la televisión se lanza desde el principio. El comentarista televisor, en los 5 primeros minutos dice de lo que piensa. Y el otro es un rumiante que va elaborando, va rectificando y quizá, supongo, va aprendiendo. Ahora, y con Neustadt sobreviene la ruptura televisiva y unos años que no se llevan, después sí, vuelve a su programa incluso, por culpa de Carlos Menem. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las posturas ahí? Es verdad, con Menem hubo un desencuentro muy grande, ¿no? En verdad, Bernardo con Menem tuvo una especie de flechazo. Realmente se sintió atraído. Y yo nunca me sentí atraído por Menem. No lo odié, pero no, era neutro para mí. En dos actitudes totalmente incompatibles en el fondo. ¿No había cosas que le gustaban de Menem? No, retrospectivamente han llegado a gustarme algunas. Por ejemplo, el carácter de Menem. Era un hombre muy agradable, muy risueño, ¿no? Pero en ese momento éramos dos mundos totalmente separados. Les tocó atravesar con Tiempo Nuevo varias dictaduras militares, ¿no? ¿Cómo hacer política, hacer un programa político en tiempos de excepción, en tiempos de silencio? Bueno, nosotros nunca nos callábamos, ¿no? Ahora, ¿Y tenían problemas? ¿Tenían reclamos? No, yo la verdad, nunca tuve problemas con nadie. Pero usted, a los pocos días del golpe militar del 76, usted y su esposa fueron secuestrados. Sí, ni me acordaba ya. Fuimos secuestrados mal. ¿Y todos secuestros? Sí, claro. Nada físico, mal, pero... Fueron Automotores Orletti, uno de los campos, uno de los es. Centros clandestinos. Así es. Ahí descubrí que Elena tenía mucho más temple que yo. Ajá. ¿Tuvo miedo? Y sí. Lo que le asustaba a usted en esa época era el fanatismo de los protagonistas, ¿no? Bueno, ¿qué había pasado ahí con los militares? Porque esa dictadura fue feroz, digamos, ¿no? Está bien, se venía de la lucha armada. ¿Usted reivindica esa lucha que hicieron los militares? Porque dice, si no la Argentina hubiera sido como Cuba. ¿Es tan así? Yo creo que no nos dimos cuenta, pero era tan así. No terminó de desarrollarse, ¿no? Ahora estaba leyendo un libro excelente para leer, que fue Cuba, de Tata Joffre. Sí. Ahí se ve cómo la gente
se fanatizó a un grado que hoy le parece a uno absurdo. Pero hubo mucha muerte desde la izquierda, de las formaciones especiales, como decía Perón, de Montoneros, Farfap, y también del ERP, y también del otro lado, las 3A, ¿no? Prohijadas desde el Estado. Sí, yo con eso no tuve nada, nunca simpaticé con ninguna actitudes extremas. El fanatismo me repele. El fanático es una persona que reduce la realidad a lo más elemental, de manera que puede ser pro o contra, y la realidad es mucho más matizada. Pero ¿y cómo convivir, por ejemplo, con lo que se sabía de, digamos, los militares cuando llegaron en el 76 ponen la pena de muerte, pero nunca la utilizan formalmente, es decir, que se producen las desapariciones. Eso fue una cosa Bueno, lo de las abominable, desapariciones, ¿no? fue algo que se ocultó al principio, ¿no? No se hablaba de eso. Claro, pero después cada vez había más Después aparecieron parientes, los madres, indicios, las las pruebas, ¿no? Sí. Y ella En verdad yo creo que hoy en día, con la sabiduría que da la experiencia, eran todos fanáticos. Porque el fanático simplifica la realidad. Están los buenos y los malos. Y en la vida rara vez hay buenos y malos en estado puro, ¿no? Claro. Pero eran dos fanatismos distintos, porque digamos, uno eran de guerrillas, ¿no? Y el otro el Estado armado como máquina. Claro, eso es lo que están contra algunas expresiones de esa época, acusan a los militares de haberse fanatizado, algo para lo cual no tenían derecho. Claro. Ellos se encarnaban el Estado en ese momento. Y cuando usted se separa de Neustadt, ¿usted decide hacer un programa de televisión? ¿Le dio miedo? Porque, digamos, tenía que pasar al frente, digo, no tenía la retaguardia. Sí. ¿Cómo fue eso? Al principio estuvo acompañado muy poco tiempo, me acuerdo, por Enrique Llamas de Madariaga, pero eso fue un ratito casi, ¿no? Con Enrique nunca nos llevamos del todo bien, porque él tenía una idea televisiva de la política, ¿no? Y yo no la tenía. Hemos sido amigos, somos amigos, por supuesto, pero había un reduccionismo, ¿no? Blanco o negro. ¿Y cómo hizo para convertirse en conductor? Bueno, todavía no sé si me convertí en conductor. Bueno, tiene muchas décadas ya, ¿no? Sí, llevo décadas, ¿eh? Pero pánico escénico de pronto... No, nunca he tenido pánico escénico, ¿no? Pero lo que sí, es un proceso de aprendizaje. Uno va aprendiendo cosas, casi por ósmosis, y se le van incorporando, ¿no? Escuchemos. De hora clave que La Misión, ¿no? La película La Misión. Y siempre, de alguna manera, aunque se fue Llamas, usted cada tanto le gustó ir cambiando por épocas con columnistas invitados que preguntaban, en una época Majul, en otra época Novarecio, qué sé yo, distinta gente que... ¿A Majul lo tuve? Majul estuvo en una época también, sí. No me acordaba. Sí. Pero, ¿por qué hizo eso de tener, digamos, a veces como un... Pues siempre... Ahora Pablo Rossi, digamos, desde hace tiempo? Bueno, Pablo Rossi lo considero más un discípulo, ¿no? Los otros son aves de paso. Quizá también porque le gusta que haya otras personas que pregunten. Claro, cuando usted pasa a conducir un programa... Un programa, un problema, dice usted. Un programa es un problema porque no sabe bien cómo hacer, ¿no? Usted, si usted es conductor, si usted es principal conductor de un programa, hay licencias que no se puede tomar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, uno puede opinar fuertemente en un sentido o en el otro. Tiene que, más bien, usted conduce en el sentido de que los otros también opinan. Es más colectivo, digamos, ¿no? ¿Vamos a una pausa?
La sensación es que Mariano Grondona debe estar mucho más cómodo frente al teclado que frente a una cámara de televisión. ¿Es así? Sí. ¿Por qué? Yo soy gráfico. Básicamente soy un gráfico. La televisión es algo... La televisión es como un implemento más moderno y que creo nadie sabe muy bien cómo manejarla. ¿Y por qué la televisión? La televisión se gana la plata que no se gana en la gráfica. Y hubo una época en Hora Clave que fue muy competitiva, aunque tenía frente un gigante como Tinelli, pero sin embargo Hora Clave hacía su buena audiencia y tuvo algunos enfrentamientos muy recordados, como el de Checolás con Bravo. ¿Se acuerda de ese día? El Checolás, en verdad, se nos fue de la mano, porque el programa estaba pensado de una manera y el Checolás salió al frente y se puso a decir cosas que no estaban previstas ni eran pensables, ¿no? No estaba previsto el choque, digamos, claro, con Bravo. Pero después hubo otros, pues me acuerdo Romano y Asís, que fue muy divertido, ¿no? Y después usted se fue hacia un lugar, porque la televisión, el programa político, empezó a ser más de sociedad, de información general. Que terminó haciendo entrevistas a Susana Jiménez, ¿se acuerda cuando se separó de Roviralta? ¿Qué le pasaba a usted como columnista político decir cuando ya finalmente...? Bueno, es de las pocas cosas que me arrepiento. ¿Sí? ¿Se arrepiente? No me correspondía, ¿no? ¿Por qué? No estaba dentro de la idea que yo tenía de lo que tenía que hacer. Pero también en algún momento estuvo Moria Kazán, con que tuvo algún choque, me acuerdo, y que lo dirimieron. Lo que me chocó con Moria Kazán, ¿sabe lo que me chocó? El perfume. ¿Cómo? Un perfume agresivo. Me sacó de caja. El tema de la emisión del video del juez Ollarvide en el prostíbulo gay Spartacus, en su momento también fue de gran conmoción. Claro, lo que pasaba en esos programas, en esa etapa... Luis Chela era el productor, me acuerdo, ¿no? Luis Chelo, sí. Y era que era televisión abierta esa. Uno tenía que competir de otra manera, ¿no? El cable trajo sosiego a esas cosas. Pero, por ejemplo, aquella emisión, ¿no le hizo ruido? ¿Cuál? La de Ollarvide, por ejemplo. Bueno, porque era un formato de programa que llevaba eso, ¿no? Después, cuando llegó el cable, yo me sentí mucho más cómodo, porque uno podía abrirse, profundizar, discutir, dialogar en otras condiciones. ¿Qué es noticia para usted, Mariano? Qué pregunta, ¿eh? La primera, ¿no? De todas. ¿Qué es noticia? No, claro, yo primera aproximación que tengo es la idea gráfica, ¿no? Ajá. Noticia desde que yo tenía, no sé, 14 años, es lo que uno leía en el diario. Y a partir de ahí uno va evolucionando, pero nunca deja de sentir cierta proximidad con el mundo de las noticias, ¿no? ¿Cree que un periodista, un medio, puede voltear un gobierno? No. Ni debería poder. Debería poder. Yo creo que el periodismo tiene mucho poder. Mucho, más que antes, quizá, ¿no? Y entonces hay una cierta audacia que antes no había, ¿no? ¿Qué rescata de Neustadt? Bueno, primero un afecto. Tenía mucho afecto por Bernardo toda la vida. Y después me enseñó muchas cosas. Él lo que me enseñó mucho fue el periodismo por televisión. Pero en el momento que ustedes se separan, el presidente de la Argentina en ese momento, que era Carlos Menem, decide claramente por uno de ustedes, Bernardo. Y es más, cuando estuvo operado Bernardo, condujo el programa. Sí, condujo, me acuerdo perfectamente. ¿Qué le pareció esa vez que hizo? A mí me pareció un horror porque era cambiar los roles, ¿no? Carlos Menem
era un tipo sumamente simpático, entrador, ¿no? Y Pero usted lo tuvo castigado durante un tiempo, no iba a hora clave, no le pisaba el programa. Sí, es verdad. No, pues son cosas que... Hay cosas que mejor olvidarse. ¿Qué era lo que le reclamaba? Que no fuera tan, digamos, que no lo admirase como lo admiraba Neustadt, de pronto. No, con Bernardo la relación no era tan pacífica, ¿eh? Lo que pasa es que Carlos Menem fue un tipo cálido. Mire, usted con la edad, con los años, uno va apreciando mucho a la gente agradable. Y no tanto a la gente desagradable, ¿no? ¿Y con Alfonsín no se llevó también? Nunca me llevé con Alfonsín. ¿Por qué? No, lo admiré de lejos, pero nunca tuvimos onda, como dicen. ¿Lo admiró? Bueno, yo a Alfonsín le admiré el papel que cumplió en la transición, ¿no? Pero no me llenó, no me llegó realmente. Ajá. Pero sí estuvo más cerca de Fernando de la Rúa. Sí, pero con Fernando de la Rúa yo creo que puedo decirme que todavía puedo decirme que soy amigo. Tengo un afecto especial, soy amigo de él. ¿Y cómo se hace cuando uno es amigo y resulta que la coyuntura o las condiciones políticas se dan tan mal como se dieron en el gobierno de la Alianza, ¿no? Porque los precios afuera eran malos, porque después la Alianza se rompe cuando renuncia Chacho Álvarez? Bueno, nosotros reflejamos un poco la realidad, pero con todos los defectos que tenemos, reflejamos el devenir de la realidad. Y la realidad argentina es evanescente, ¿no? ¿Cómo analiza los Kirchner y el periodismo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo con los Kirchner debo confesar algo, ¿no? Nunca me gustaron. Pero usted al principio lo definió a Néstor Kirchner como un presidente, como un cámpora, y resultó ser mucho más que un cámpora, ¿no? Resultó más siniestro que un cámpora, ¿no? El cámpora era frívolo en el fondo. Y duró muy poco tiempo. Claro. Pero sí usted fue el primero en mostrar lo que pasaba en Santa Cruz. Me acuerdo que mandé una pequeña delegación que fue muy mal recibida en Santa Cruz. Santa Cruz fue como el huevo de la serpiente, ¿no? Ahí se manifestó la intrínseca maldad del kirchnerismo. Escuchemos. La presidenta de los argentinos nos va a entender, me va a entender. No creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. ¿Cómo se votó no positivo? Conflicto con el campo, 2008. Sí, yo en eso estuve con el campo a muerte. Ajá. Fue un gran error del gobierno. Y ahí hubo como una ilusión, siempre le pasan el mismo video con el presidente de la Rural en ese momento, ¿no? Que se hacen como una ilusión de que Cobos puede llegar a más. Y Cobos, bueno, está jugando su interna con otros tantos en UNEN, ¿no? Pero en ese momento tuvo como gran euforia y todo, y después... No, Cobos me parece que no tiene piñé, no tiene solidez. Me parece que los referentes de los próximos tiempos no van a pasar por Cobos, ¿no? Ajá. Pero en su momento me acuerdo que usted tuvo como una ilusión. Digo, ¿lo considera que estuvo bien ahí Cobos de no votar como el gobierno? Sí, totalmente. Pero eso le ganó el odio del gobierno. Claro. A él. ¿No cree que la resolución 125 le abrió al kirchnerismo toda una gama un abanico de naipes que no tenía? El conflicto con Clarín, con el periodismo, con el campo, todo el combustible de enemigos, digamos, se da a partir de ese momento, ¿no? De enemigos inútiles, porque fueron todos enemigos que se los consiguió él gratuitamente. ¿Qué le ve de parecido a la ofensiva que tuvo el primer peronismo con la prensa, con los periodistas,
y la hostilidad del kirchnerismo con la prensa? ¿Cuáles son las diferencias, digamos? Bueno, creo que el primer peronismo fue muy faccioso. El segundo peronismo, yo un día dije, no sé en qué reportaje, que yo casi me diría que soy un peronista del último Perón, del peronismo, del Perón que había entendido. Uno tarda mucho tiempo en entender cómo son las cosas realmente, ¿no? Y el Perón final había entendido. Pero esta cosa del primer Perón y de los Kirchner de la obsesión por los medios y querer controlarlos. No, es una falla que tienen de origen, ¿no? ¿Usted en estos años tuvo, digamos, algún tipo de observación de llamado telefónico, de no haga esto, no haga el otro? No, nunca interfirieron conmigo, nunca. Pero siempre nos supimos enemigos. ¿No lo conoció a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner? Sí, los conocí cuando eran provinciales, cuando estaban en Santa Cruz. Me parecieron simpáticos, pero después cuando revelaron su ambición de poder absoluto, porque los Kirchner, y ella también, son absolutistas, no son republicanos. ¿Hay un peronismo democrático? Potencialmente. ¿Cafiero no iba a representar ese No, ala? Cafiero fue un hombre absolutamente estimable, ¿no? Pero los peronistas votaron por Menem. La naturaleza del partido volvía... Bueno, hay cosas imponderables, ¿no? Por ejemplo, a mí Cafiero me resultó siempre simpático. Y Menem me parecía remoto, raro. Escuchemos. Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. El anuncio en marzo de 2013 de la asunción de Jorge Bergoglio como Papa, ¿no? Papa Francisco. Usted que es un estudioso de la religión, ¿qué tipo de desafío significa para un columnista político argentino que el Papa sea compatriota y que sea un Papa tan jugado políticamente, ¿no? Bueno, porque yo creo que el Papa Bergoglio es un Papa extraordinario. Es un líder en realidad político, ¿no? Más que un santo, es una persona que encarna una época. Yo en ese sentido no puedo evitar ser argentino, ¿no? Lo admiro y al admirarlo a él, admiro a los argentinos que hay en él, ¿no? ¿Cómo se lo puede juzgar en este doble rol de jefe de la Iglesia Católica y después, bueno, ser un argentino que tiene sus simpatías, sus lejanías y cercanías con distintos dirigentes que van, se sacan fotos, otros no? ¿Cómo manejar esa parte política? Creo que un papa, por definición, es un dirigente, un desafío de tipo universal. Y eso le ha tocado a un argentino. Yo creo que en el fondo los argentinos nos pasó una mezcla de asombro, de regocijo, y en el fondo de nuestra psiquis, y claro, es argentino, ¿no? ¿Se acuerda de alguna equivocación, de algún papelón escribiendo, decir, uy, me equivoqué con esto, o esto no debía hacerlo así? No por arrepentirse, sino, bueno, estas cosas de nuestro vértigo, de la profesión, que a veces por la rapidez uno malinterpreta una cosa, lleva a la otra. Es difícil, debo haber tenido, ¿no? Pero es difícil en el periodismo escrito, porque uno lee dos veces las cosas. El periodismo oral es otra cosa, ¿no? ¿Y el libro, cuál es la diferencia con el escrito para el diario? Que usted tiene tantos libros escritos. Es otra cosa, ¿no? El libro extiende los plazos de la reflexión. El libro está más cerca de la historia, ¿no?
Y el periodismo escrito está más cerca de la crónica semanal, ¿no? ¿Y los griegos cómo actúan? Porque siempre usted se hizo populares a los griegos, ¿no? De alguna manera. ¿De dónde vienen las palabras? ¿Cómo funcionan? Bueno, en los griegos hay un intento de traducir al lenguaje cotidiano realidades muy profundas, ¿no? Los griegos siguen siendo vigentes. Sí, totalmente. ¿Cuál es la asignatura pendiente que tiene cuando dice esto me hubiera gustado hacerlo, esto lo voy a hacer, este es mi plan? Usted siempre es muy activo y piensa hacia adelante. ¿Qué es lo que periodísticamente todavía tiene como una asignatura pendiente o le gustaría hacerlo? Y son muchas cosas, pero no voy a llegar a hacerlas todas, ¿eh? Bueno, pero las que sueñe. Yo lo que sí, en materia de sueños, creo que soy incurablemente optimista. Creo que la Argentina tiene un lugar reservado en la historia y está por cumplirlo. Creo que cuando hablamos en clase, en la facultad, con los alumnos, la Argentina, los argentinos, hemos progresado enormemente. Cuando yo era joven, nos matábamos. Después nos empezamos a comprender. Y yo creo que la Argentina que viene después nuestro va a ser mucho más comprensiva todavía. Yo siempre tuve la ilusión, quizá, de que este va a ser un gran país. Todavía no lo es, pero no ha dejado de serlo. ¿Pagaría por una nota? No, nunca pagué. ¿Le parece mal que lo haga otro, por ejemplo? Me parece mal. Bien, no soy quien para juzgar, pero evidentemente hay cosas que no se pagan, no se compran. ¿El periodismo es adictivo? ¿Hay una edad de retirarse o uno piensa hasta el fin estar...? Y mire, la edad que tengo sigue siendo adictivo, así que me parece que no se va a ir así nomás. Claro. ¿Y qué otro tipo de periodismo le hubiera interesado hacer? Porque siempre estuvo básicamente en la política, en la actualidad. A veces la actualidad aliena, a veces se repite, a veces es asfixiante. ¿Cómo se oxigena? Bueno, tiene niveles de profundidad y esos niveles son inalcanzables, nunca se termina con ella. Es como un amor que no se agota. En Tiempo Nuevo, no en Tiempo Nuevo, sino en Hora Clave, tuvo momentos de mucha audiencia y hubo un drama inesperado, como fue Aullero, ¿no? Estar en el programa y morir fuera de cámaras. ¿Cómo fue ese día, esa noche? Fue horrible, porque realmente Aullero, primero con un hombre absolutamente ponderable. Yo estaba hablando por televisión con Berbisky, que era invitado en el programa, y por ahí Berbisky, con esa forma que tiene de hacer, me dice: mirá, Mariano, Aullero se está sintiendo muy mal. Yo estaba de espaldas a Aullero. Se estaba muriendo. Que lo asistió la esposa de Berbisky. Exactamente, sí, que es médica. Sí. Y fue horrible, realmente, como shock, fue tremenda. Fue mortal, realmente. Hablando de Berbisky, en los 90 me acuerdo que iba a su programa Hora Clave, que la revista Noticias hizo algunos encuentros también. Era más fácil hablar entre periodistas antes. ¿Por qué se perdió el diálogo de pronto en estos años? Yo no sé con Berbisky qué pasó, pero pasó algo, ¿no? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Ya no es lo que fue. Pensar distinto, siempre pensaron distinto. Siempre. Y eso no les impedía tener conversación. Así es. ¿Qué pasa ahora que no se puede charlar? Bueno. ¿Usted siente lo que la Nata calificó como la grieta? Bueno, la Nata, ¿qué quiere decir la Nata con la grieta? Que lo que quiere decir con la grieta es que hay periodistas de un lado y periodistas del otro, que no se hablan entre sí. Unos que están contra el gobierno,
o son muy críticos del gobierno y otros que están a favor. Creo que la Nata y otros han profundizado la grieta, que es una especie de proscripción, ¿no? Yo en mi época, hace años ya, hubo una etapa de proscripción, una etapa en que algunos eran proscriptos por otros, ¿no? Y creo que la hemos superado, creo que hoy en día yo no me siento que proscribo a alguien o que proscriben a mí. ¿Usted sintió en una época, me acuerdo de la revista Humor, ponían todo el tiempo textuales de Tiempo Nuevo de la época de los militares y después el tiempo ya no insistieron con eso, pero le reprochaban muchas veces haber estado muy cerca de los militares. Pues yo estuve muy cerca de los militares. Fui profesor de la Escuela Superior de Guerra muchos años, sí, ¿no? Y siempre tenía una proximidad vital con ellos, muy grande. ¿No cree que es mejor que estén apartados de la política? Hoy en día quizá que sea mejor, ¿no? Pero fue así, vino así. ¿Se imagina un mundo sin periodistas? Bueno, lo que puedo decir es que haría lo posible porque ese mundo no llegara a existir. Porque en verdad el periodismo es la antesala de la historia. La historia empieza por periodismo. Si no estuviéramos nosotros, no por mí o por usted, el periodismo, sin periodismo, no habría historia. Porque la historia empieza ahí. Gracias, Mariano. Gracias. El profesor, el pensador, el comentarista de fondo. Así, Mariano Grondona atravesó su vida profesional alternando claustros universitarios con redacciones de diarios y periódicos. La radio y la televisión lo devolvieron a una clase mucho más concurrida, con ojos y oídos atentos a la distancia. Sobrellevó la masividad con los vaivenes que la Argentina nos deparó en estas últimas décadas. Ingenuo por momentos, calculador en otros, despierta pasiones extremas.